Sí, dos, Lustondo y Suru, incluido si Suru va mejor, buena progresión esta semana, pero justo para competir domingo. Sí, pero pienso que es la fuerza del equipo, es de tener una plantilla lista para jugar y podemos intercambiar 2, 3, 4, 5 jugadores y mantener el mismo nivel de juego, la misma eficacia. Y pienso que la fuerza del equipo es toda la plantilla. Es difícil para mí para hacer una elección, pero lo sabemos que cuento con todo el mundo y hay muchos partidos, 15 partidos, es muchos partidos y necesitaremos de todo el mundo, pero está bien que de tener la posibilidad de cambiar 30 o 40% del equipo y mantener el mismo nivel, la misma manera de jugar. Sí, es un reto para nosotros porque desde el inicio de la temporada no ganamos 3 partidos consecutivos. Es muy difícil, pero no es imposible, es una ocasión de hacerlo. Vamos a intentar. El problema para nosotros es Levante, porque yo sé que Levante va a venir aquí con muchas ganas también para sumar puntos y subir a la clasificación. Sí, otro reto para nosotros. Muchas veces estuvimos muy cerca de hacer un buen resultado contra ellos, fuera como en casa el año pasado, pero vamos a ver nuestra evolución, nuestra progresión contra un rival que tenemos muchas dificultades a batir, a competir, pero pienso con la confianza, si mantenemos la misma actitud, podemos esperar una victoria, pero lo sabemos, será complicado. Sobre Levante, para mí es un equipo de gran calidad, hace 2 años con buen rendimiento, el año pasado. Ahora vimos ayer esa casi calificación para los octavos, con muchos jugadores de calidad. Es un equipo que tiene una gran eficacia defensivamente, ofensivamente. No es una casualidad si hacen 2 temporadas de gran nivel. Depende un poco de la evolución, pero Levante sabe hacer todo. Cómodo para jugar atrás, pero cómodo también con el balón, porque hay muchos jugadores de calidad como Barquero, como Martins. Para mí es un equipo que sabe hacer todo. Defender muy atrás, pero presionar también, tener la posesión, contraataque rápidamente. Es un equipo completo que es por eso que por el momento tiene un buen camino desde hace 2 temporadas. No, pienso, es un equipo, primero tiene mucho respeto para Jim, porque es un entrenador que tiene un buen contacto con él, y pienso que tienen la posibilidad de hacer todo. Para mí es un equipo, eso es muy difícil porque ellos saben hacer todo. Y no pienso que tenemos las armas para competir, para hacer un buen... estuvimos muy cerca de hacer buenos resultados, fallamos un poco a la ida, un poco de concentración al final, un poco de precisión. La segunda vuelta aquí la temporada pasada fue también con la expulsión un gol rápidamente muy difícil, pero pienso que tenemos las armas para competir contra ellos, incluido si lo sabemos que es un equipo difícil a jugar, pero no imposible. No, pienso que es un partido importante, pero no capital, porque resto 15 partidos. Es verdad que los 2 o 3 últimos partidos son importantes, pero pienso que otro está bien. Si ganamos los 3 últimos y perdimos los 12 siguientes, será un problema. Para nosotros cada partido es el partido del año, el partido más importante, porque hay consecuencias después, una victoria o una derrota. Pero hay resto muchos partidos a jugar. Sí, pero para nosotros no. Entiendo muy bien que para la gente, que la clasificación
cada jornada es importante, pero nosotros lo sabemos que no hay una gran significación. Prefiero, no sé, estar a la octavo puesto y terminar a 5 o 6 al final de la temporada. Para nosotros el más importante es al final. Más que el puesto es tener la posibilidad de tener 39 puntos, es lo más para nosotros la más ilusión que podemos tener. No, da igual porque es más anecdótico. Lo más importante es la clasificación, el sitio al final de la temporada. El resto es más una anécdota que otros. Nosotros tenemos siempre la misma línea de sumar el más puntos posible. Vamos a ver después. Y por el momento jugamos solo 4 partidos durante la segunda vuelta, aunque es poco. No lo sabemos exactamente porque no analizamos, no es nuestra preocupación. La consecuencia de faltas, de tarjetas amarillas, de jugadores del rivales expulsados, más una cuestión del rival y del árbitro. Nosotros no jugamos para expulsar un rival. A vosotros de analizar bien todos los partidos para saber exactamente. Pienso quizás un poco los dos, un poco de suerte, de casualidad, de consecuencia también. Es verdad, tenemos jugadores rápidos adelante que provocan muchas faltas, pero no es nuestra preocupación porque es más la consecuencia del juego y de situaciones y de circunstancias que en voluntad de nuestra parte. Sí, la intensidad es siempre un parámetro casi determinante para ganar. Es verdad que en los últimos partidos tenemos buena asociación con el balón, pero con superioridad numérica. No es la misma cosa jugar 11 contra 10, no es fácil, pero más fácil para tener una buena posición, pero 11 contra 11, contra un equipo muy competitivo con Levante, será un partido complicado, pero lo sabemos porque perdimos los 3 últimos partidos contra ellos. No, pienso que Carlito es un jugador importante para la plantilla, pero sabemos que podemos ganar con o sin Carlos, ganar con sin Antoine Griezmann o ganar con sin otros jugadores. Pero es verdad que Carlito tiene una buena forma ahora y hay consecuencia sobre todo para los rivales y ayuda al equipo marcando gol o hacer una expulsión. Pero pienso que es un jugador importante, pero lo más importante para mí es más la plantilla. Más agradable, pero no me importa sobre todo el rendimiento del equipo, la victoria, y después yo sé que hay consecuencias de una victoria, mucha gente con mucha alegría, con mucha ilusión, pero no es mi preocupación ahora, preocupación más Levante.